All right. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Vamos a ir a la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8 y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. ¿Okay? Primera de Pedro, primera carta de Pedro 5:8 y puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a arrancar con todo, ¿verdad? Porque el tema de hoy está relacionado precisamente con los acontecimientos más importantes que están sucediendo en este país. Y estoy seguro que el Señor quiere darnos una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza para no desmayar. ¿Me dicen amén? All right. Primera de Pedro 5:8 y 9. Dice así, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me voy a ir a la Reina Valera. Sed sobrios y ¿qué? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Hoy hay una noticia desde el día de ayer de nuestro hermano Charlie Kirk. Tenía 31 años y se aferró a su fe y a todo lo que él había enseñado. En una ocasión le hicieron una entrevista y le preguntaron: si Dios llegara a llamarte a su presencia, ¿cómo quisieras que se te recordara? Y él dijo: a mí me gustaría que se me recordara como alguien que se mantuvo en su fe, que prevaleció en su fe y murió en su fe. Acabamos de orar y les voy a pedir que estemos orando por la familia, por las personas cercanas. Y es que vivimos en un mundo que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Vivimos a un mundo donde a los cristianos se nos acusa de mensajes de odio simplemente por predicar la verdad. Y vivimos en un mundo donde dice la Escritura que íbamos a ser odiados y efectivamente así está pasando, así está sucediendo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo hoy en día y desafortunadamente no va a cambiar, sino que necesitamos aferrarnos a nuestra fe en Cristo. ¿Me dicen amén? Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. En el caso del apóstol Pedro dice que anda el enemigo buscando a quien ¿qué? Devorar. Y luego dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La característica de los salvos es su perseverancia. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Eso es lo que nos espera a los cristianos. Y estamos viviendo en épocas donde el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la página 101 de sus libros nos habla exactamente acerca de eso. Hoy, debido a todo lo que está aconteciendo, vamos a estudiar primero el libro y luego nos vamos a ir al tema de espíritus territoriales y objetos ungidos.
En la página 101, casi al final, el escritor Carlos Spurgeon dice que Satanás tuvo la osadía de atacar abiertamente a las obras del Creador, tanto que logró que fueran expulsados del huerto del Edén. Los expulsó del trono de gloria y le arrastró al fango de la depravación. Digan conmigo, por favor, fango de la depravación. Ahí es en donde está hundida hoy en día la humanidad, en el fango de la depravación. Yo le hice una pregunta a mi esposa: ¿quién en sus 5 sentidos, quién siendo una persona normal se levanta un día y dice: a mí no me gusta lo que fulanito enseña, no estoy de acuerdo con sus ideas, no estoy de acuerdo con sus principios, así es que como no estoy de acuerdo, lo voy a matar? Solamente en una generación depravada, con el rastro de la serpiente, despojó toda la belleza del Edén. Dejó una desolación que produce zarzas y ortigas, una tierra que ha de ser regada con el sudor de la frente. No contento con esto, luego de despojar a la primera creación, no ha cesado de intentar lo mismo con la segunda. Ahora emplea todas sus estrategias, todas sus artimañas, todo el ingenio de su destreza y todo el veneno de su malicia para destruir al hombre nacido de nuevo. ¿Quién es el hombre nacido de nuevo? Diga conmigo: yo. No, pero con ganas, yo. El cristiano. ¿Y qué quiere hacer Satanás con el cristiano, con el hombre, con la persona nacido de nuevo? Quiere destruirla, porque él vino a matar, robar y a destruir. Creado a la imagen de Jesucristo, con incesante esfuerzo y paciencia inquebrantable, siempre está ocupado en tratar de aplastar la simiente de la mujer. Por eso es que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y me parece muy interesante este párrafo entero en la página 102, que me gustaría que le presten mucha atención, y si tienen su libro lo lean conmigo. No hay creyente en Cristo ni seguidor de lo que es verdadero y amable y de buena reputación que no sea tarde o temprano atacado por el diablo inmundo y las legiones alistadas a su servicio. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano que siempre en su mente y en su corazón está deseando servir a Dios, buscar a Dios, agradar a Dios, siempre va a ser atacado. Los cristianos que no van a ser atacados son aquellos cristianos que no están dándole problema al reino de las tinieblas. Es tanta su tibieza espiritual, su frialdad espiritual, que no son una preocupación para el enemigo. Pero cuando el cristiano está haciendo su labor de hijo de Dios, de iglesia, va a recibir ataques constantes. Aunque no pueda verlo ni detectar su forma, crea que este enemigo le resiste. No es un mito, ni un sueño, ni imaginación supersticiosa. Es un ser tan real como nosotros. Diga conmigo: el diablo, los espíritus malignos son reales, tan reales como nosotros, para que nadie venga a decirnos: es que ustedes no creen en el mundo espiritual. Sí creemos, y es tan real como nosotros, simplemente que hay una manera bíblica de ir, de resistir y de pelear la buena batalla. ¿Me dicen amén? Es un ser tan real como nosotros, aunque espíritu, ejerce tanto poder real sobre nosotros como nosotros ejercemos sobre otros, mejor dicho, en muchos casos, mucho más. Esta no es visión nocturna, fantasma o enfermedad del cerebro. Es malvado, es tan activamente real en este día como lo fue cuando Cristo se enfrentó con él en letal conflicto en el desierto de la tentación. Los creyentes tienen que luchar ahora con Napoleón en el valle de la humillación contra este príncipe de las tinieblas. Declaramos el consejo del apóstol cuando dice: al cual resistid firmes en la fe. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas. Primero, la perpetua actividad satánica. Pero hay que reconocer que Satanás no es omnipotente, no es todopoderoso, ni tampoco es omnipresente, es decir, no está en todas partes al mismo lugar, ni tampoco es omnisciente. Él no puede escudriñar ni los pensamientos ni lo que hay en el corazón.
pero sí, por ser espíritu, puede moverse a velocidades incalculables y movilizar a sus demonios para atacar a los hijos de Dios. Satanás solo puede estar en un lugar en cierto momento. No obstante, si uno considera cuántos problemas causa, deducirá fácilmente que debe ejercer un volumen increíble de actividad. Él está aquí y ahí y en todas partes, tentándonos y esparciendo sus tentaciones por todas partes. Cuenta además con una hueste de espíritus. Este gran dragón dice que trajo y arrastró con él ¿a cuánto de los ángeles? Una tercera parte de los ángeles caídos, que están listos para ejecutar la voluntad de su señor, Satanás, el diablo, y obedecer a sus mandatos. ¿Cuán activos deben de ser? Que están aún entre el santuario más sagrado. ¿En dónde va a estar la lucha en contra de Satanás? ¿Y en dónde puede estar Satanás? ¿Ustedes creen que Satanás en determinado momento se meta a las iglesias? Claro que sí, porque vino a dividir, a destruir, a traer pleito en las iglesias, y eso lo vemos, ¿verdad que sí? A traer un montón de cosas. Se atrevió a estar enfrente de Dios y decirle, el Señor le preguntaba, ¿de dónde vienes? Y le decía, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y hablaba con Dios y le decía, préstamelo tantito. Satanás le pidió permiso al Señor para tentar y zarandear a Pedro. Y el Señor le dijo, el diablo ha pedido permiso para zarandearte. Entonces aún ahí está Satanás. En Wall Street, dice el escritor, no va a haber una manera de que no te des cuenta de que su presencia está ahí. Si tú te retiras en el círculo familiar, pronto vas a detectar sus disputas, sus envidias y sus pleitos, y Satanás estando ahí tratando de destruir las familias. Aún ahí en el hogar, ahí llega y se mete. ¿Me siguen hasta aquí? ¿En dónde más estará Satanás? Incluso en la profunda soledad cavernosa del ermitaño hallará las huellas de sus pies hendidos. Aun cuando está solo o sola, ahí también puede llegar y está Satanás. Él se encuentra en la colisión de espadas en el corazón del tirano, o incluso en la enemistad que brota en el pecho del oprimido. Los territorios agretes donde no ha pisado misionero cristiano, descubrirás que Satanás ha penetrado en el interior profundo y tutelado de esos territorios. Si tú vas a un lugar donde no ha llegado misionero, ahí sí llegó la maldad de Satanás y del enemigo, con la brujería, con la idolatría, con un montón de cosas. Vas a ver la presencia de Satanás en esos lugares. ¿Me siguen hasta aquí? Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Donde quiera que se inspire aliento de vida, la venenosa atmósfera de la tentación es cosa familiar. El príncipe de este mundo que habita con sus demonios en las regiones celestes para apartar a las personas de Dios. Fíjense en las cicatrices del pecado en su vida, y algunas no ya marcas del pecado, sino de la presencia satánica. ¿Algunos han visto en las marcas del pecado a Satanás cuando tentó? Yo creo que todos hemos visto la tentación en nuestras vidas. Algunas veces hemos caído, Dios nos ha restaurado y todavía tenemos las marcas de la restauración del Señor porque caímos y el Señor nos restauró. ¿Me siguen hasta ahí? Pero Satanás no está en todo pecado. Nosotros pecamos por nosotros mismos. No debemos cargar demasiado sobre sus hombros. El pecado crece en el corazón sin ninguna siembra, como cardos y abrojos crecen en los surcos baldíos. No obstante, hay veces en las que el mismo Satanás ha estado presente. En el pecado no le podemos echar la culpa 100% a Satanás, porque a veces pecamos por nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, por el mismo pecado que hay en nosotros. Pero en muchas ocasiones Satanás ha llevado la tentación y ha tirado el anzuelo para que nosotros caigamos en esa tentación.
Debemos observar aún cuán dispuesto es Satanás a ventilar su rencor contra nosotros en todos los estados de ánimo. Cuando estamos deprimidos en espíritu, es seguro que ese viejo cobarde nos atacará. ¿Alguna vez han sido atacados por Satanás cuando se han sentido tristes, cabizbajos, deprimidos? Es cuando más llega. Llega a través de los pensamientos para que dudes del Señor. En todos los estados de ánimo va a llegar Satanás. En algunos estamos más vulnerables que en otros, pero cuando estás triste va a llegar ahí y te va a atacar. Él prefiere atacar a algunos cuando están débiles y deprimidos antes que en algún otro momento. ¿Por qué? Porque ahí estamos más vulnerables. Si nos sentimos gozosos y triunfantes, disfrutando a veces del alegre estado de ánimo de David cuando danzó delante del arca, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a llegar Satanás o no? Que también va a llegar Satanás. Va a llegar cuando estás triste, va a llegar cuando estás gozoso, cuando estás alegre, cuando te sientes que estás seguro. Ahí va a llegar también. ¿Cómo te va a atacar cuando estás alegre, cuando estás contento? Con las trampas de tentarnos con la presunción, con una seguridad carnal, diciendo: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. O fariseísmo: mi propia fuerza y bondad me han exaltado. O intentará envenenar alegrías con presentimientos malignos. Muy bien, dice, esto es demasiado bueno para retenerlo, pronto será derribado, y estas plumas hermosas serán holladas como el lodo de las calles. No importa cómo estés anímicamente, ten por seguro que Satanás va a llegar a atacarte. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, Dios te ha abandonado y entregado al deseo de tus enemigos, te dirá Satanás. Y en todo momento estará atacándote. Y entonces nos vamos a ver como ese Esaú, y van a decir de nosotros: ahí viene Esaú hambriento, tras una larga jornada de caza. Ahí un potaje preparado para tentarle a que venda su primogenitura. Ahí venimos nosotros. Y ahí está el potaje de lentejas para ser tentados. Ahí está Noé, contento de escapar a su prolongada reclusión en el arca, se siente alegre. Lista está la copa de vino para que beba. Bebe y cometen horribles pecados después de haber sido librados del diluvio. Luego dice el pastor Carlos Spurgeon: ahí está Pedro. Su fe es pequeña, pero grande su presunción. Hay una doncella dispuesta a afirmar: también estaba con Jesús el Nazareno, y Pedro listo para negarle. Ahí está Judas y 30 piezas de plata en manos de los sacerdotes para tentarle. No faltan recursos si hay un Jonás dispuesto a ir a Tarsis para alejarse de Nínive. Siempre va a haber un bote dispuesto para zarpar. Lo que está diciendo el pastor, el escritor, es que sin importar en dónde estés, lo que estés haciendo, el estado anímico siempre va a tener un anzuelo, siempre va a tener un bote para apartarte del plan y de la voluntad del Señor. Mi pregunta es: ¿cuál es ese bote? ¿Me siguen hasta aquí? Todos tenemos, no uno, sino varios. ¿No arrastró a la caída del sabio, a la caída al sabio Salomón, cuya sabiduría era más excelente que la de cualquier hijo del hombre? Si Satanás arrastró a Salomón con toda su sabiduría, siendo el hombre más sabio del mundo, dile que está a tu lado: ¿qué nos espera con sus ataques? Si tentó al mismo Señor Jesucristo, ¿acaso somos más nosotros para que no venga a tentarnos? ¿No derribó al fuerte Sansón, quien pudo matar a 1000 filisteos, pero no pudo resistir a Dalila? ¿No derribó incluso al hombre conforme al corazón de Dios con un pecado de lo más lamentable? Recordemos honestamente que nunca hemos encontrado un hombre justo sobre quien Satanás no haya triunfado en alguna medida. La terrible actividad satánica nos sigue a todas
partes. Diga conmigo, la actividad satánica me sigue y sigue a mi familia, a mis hijos, a todas partes. Ustedes ya vieron lo que pasó con esta jovencita ucraniana en el tren, ¿verdad que sí? Cuando yo vi ese video y de la manera en que la lastimaron, luego entró Satanás a ponerme temor, preocupación por mi niña, la mayor, Laila. Y le digo, bebé, tienes que estar pendiente, tienes que estar a tus alrededores, tienes que estar viendo. Y me dice, sí, papi, yo siempre estoy mirando, mira lo que le pasó. Y luego le mandé un montón de ejemplos. Está en todas partes. La maldad de este mundo nos persigue. ¿Me siguen hasta aquí? En este mundo tendríamos aflicciones. No se puede esperar que los que nunca han conocido el gozo del Espíritu Santo sepan mucho acerca de los ataques de Satanás, ni que los que dudan que hay Dios puedan ser grandemente atormentados por el diablo. Satanás dice a sus secuaces, dejadles tranquilos, caerán en la zanja por sí mismos, no hay necesidad de salir tras ellos. Y es el argumento del pastor que dice, hay quienes no creen ni en el diablo y no creen en Dios. Y Satanás a ellos los deja simplemente tranquilos. No hay que perseguirlos, no hay que corretearlos, porque ellos van a caer solitos por su propia cuenta. Hasta aquí nosotros hemos visto entonces la perpetua actividad satánica. Ahora vamos a hablar acerca de los rugidos de Satanás, que es una excelente aplicación que yo creo que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Cada que leo un sermón de los que me tocan a mí, yo digo, por algo le llamaban el príncipe de los predicadores, porque de un solo versículo nos da 4 puntos principales, y en cada punto principal nos llena de enseñanza, de doctrina y de aplicaciones que yo nunca me hubiera imaginado traer una aplicación de cuáles son los rugidos de Satanás. Y hoy vamos a ver algunos rugidos de Satanás. Pero vamos a ver primero que Satanás dice que es como un león. Diga conmigo, como un león. Pero el león ataca de 2 maneras. Una de manera muy sutil, escondiéndose entre los arbustos sin hacer ni una clase de ruido. Y se va acercando poco a poco hasta que llega y devora. Pero en otras ocasiones ruge y ruge fuerte. El destructor cuenta con muchos métodos para hacer daño. En el texto se compara con el león rugiente. En algunas páginas de la escritura es comparado con un cazador ¿de qué? De aves. Un cazador no hace ningún ruido porque él es el cazador de las almas. No hace ningún ruido, frustraría su intento si espantara a las aves. Coloca su señuelo lo más sigilosamente posible y con suaves notas trata de embaucar a su víctima hasta que es arrastrada a la trampa. Este es muy distinto del león rugiente. En otro pasaje se dice que él sabe cómo transformarse en ángel de luz. Diga conmigo, cazador de aves, silencito, sigiloso, sin asustar, pero dándoles esa comidita que necesitan para que se vaya acercando, y cuando se acercan los despluma. ¿A cuántos ya los ha desplumado el diablo? Varias veces, ¿verdad que sí? Nomás las plumitas volaron, ¿verdad que sí? A mí también. Pero en algunas otras ocasiones la escritura dice que se disfraza como ángel de luz y te viene a engañar, te viene a manipular, te viene a disfrazarse de una manera dulce, como un dulce, para que sea más fácil de devorarte. Y luego de manera suave y convincente enseña falsa doctrina y error. Eso le pasa mucho en las iglesias, la sutileza de Satanás, y está pasando mucho hoy en día. Y en todo tiempo aparenta tener celo santo por la verdad y amor sincero por lo que es delicado y hermoso y buena reputación. Pero en este texto él no es un ángel de luz, sino un león rugiente. La metáfora es que un león ruge hasta asustar el bosque y hace temblar las colinas. Tal vez Pedro alude aquí al rugido de la persecución. ¿Cuál es el primer rugido del león? La persecución. Dígalo bien fuerte conmigo, por favor. ¿Cuál es el primer rugido del león?
la persecución. ¿Y qué es lo que está experimentando hoy en día en esta generación el cristiano? La persecución por la verdad. Piden respeto, pero no respetan. Nos acusan de odio, pero nos odian más. Esa es la generación en la que estamos viviendo. Una persecución terrible. Como rugió Satanás con persecución en los días de Pedro, rugió y volvió a rugir hasta que únicamente los corazones valientes osaron demostrar su valor por Cristo. Hubo prisiones subterráneas donde el aire fresco nunca renovaba los olores apestosos y vapores pestilentes de esos calabozos a donde metían a los cristianos. Rugió, y los que se hacían llamar cristianos huían de su fe y se convertían en apóstatas de su fe. Rugió, y las iglesias se quedaron vacías. Rugió con la persecución hasta que quedó el remanente verdaderamente fiel, que estaba dispuesto a entregar su vida misma por la causa de Cristo. ¿Me dicen amén? Rugió. Hubo tormentos y horcas. Hubo espadas para decapitar y hogueras para quemar a las personas, a los cristianos. Arrastres tras los cascos de caballos salvajes. Se untaron cuerpos con brea y se prendieron fuego aún con vida en el jardín de Nerón y por las calles de su jardín. En lugar de ver antorchas, veías cuerpos colgados de cristianos con brea y se estaban quemando vivos para que alumbraran los jardines y las calles. Estos son los rugidos de la persecución, cosa que hoy nosotros quizá no experimentamos, sino solamente unos cuantos. Fueron apedreados, fueron arrastrados. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, arrojados a los circos romanos. Estos fueron los rugidos de león en los buenos días de Pedro. Desde entonces, miriadas de miriadas o millares de millares dan testimonio de los rugidos de león, porque todavía seguimos siendo perseguidos. Recurrir a crueles burlas, de vez en cuando a algunas calumnias infames, una mofa, una caricatura o una frase ingeniosa. ¿Qué cosas son estas comparadas con lo que esos primeros cristianos experimentaron? ¿Cómo te puedes deprimir tanto y decir no vale la pena ser cristiano porque alguien se burló de ti? ¿Porque alguien se mofó de ti? ¿Porque hizo una caricatura de ti como cristiano? ¿Hizo una frase ingeniosa para burlarse de ti? ¿Qué son estas cosas si no podemos soportarlas? ¿Qué habríamos hecho cuando el león solía rugir de verdad? Porque estas cosas no son comparadas en nada a cuando rugía de verdad en la persecución de la iglesia primitiva y cómo ruge hoy en día en muchos países. ¿Me siguen hasta aquí? No sabemos lo que puede pasar, pero déjele que ruja. Sabemos, bendito sea Dios, que Él está con nosotros, que el que está con nosotros es mucho mayor que todos los que están en contra nuestra. Dile al que está a tu lado, déjalo rugir y nunca te apartes del Señor. El que ha puesto su mano en el arado no puede volver hacia atrás. El rugido de la tentación intensa y vehemente. Segundo rugido, diga conmigo, el rugido de la tentación intensa. Es quedar atrapado en una tentación pavorosa a la que odia, y sin embargo el agarre de la mano está sujeto a un brazo de fuerza tan horrenda que la arrastra en contra de su propia voluntad. Son tentaciones que tú dices, no quiero fallar al Señor, esto está mal, no lo quiero hacer, pero aún así estamos tan agarrados con una mano tan fuerte y tan tenebrosa que es la mano del enemigo, que nos va arrastrando aún en contra de nuestra voluntad. ¿Lo han experimentado? No. ¿O sí? Sí. En último momento, con las justas o por los pelos, eres librado. A veces sí y a veces no.
y su pie no resbala ni tampoco cae en manos del destructor. Con todo tiene razón para decir: en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Que el tentador vuelva y una y otra vez hasta sentirse verdaderamente angustiado. Su tentación son como tormentos, tormentos que te angustian, que sufrieron algunos mártires antiguos cuando fueron prendidos o les dieron a beber tanta agua contaminada que al final perecieron. Esto es nuevo para mí. Yo había estudiado un libro de la historia de los mártires y hay muchas maneras de matar, en que han matado a los cristianos, pero esta es nueva para mí. Algunos cristianos le daban agua contaminada todos los días hasta que morían por la contaminación del agua. Y eso el escritor lo empata para traer una aplicación a la vida diaria. Así ha hecho Satanás con nosotros: derramar su suciedad, enfangarnos, es decir, llenarlos en su lodo, presionarnos todo lo posible para que cedamos a la tentación. Mi tentación peculiar ha sido una constante incredulidad, dice el pastor. Dice el pastor Carlos Spurgeon: la tentación con la que he batallado ha sido la incredulidad. Yo sé que la promesa de Dios es verdadera y que Él ha prometido cumplirla. No obstante, esta tentación me asalta incesantemente y siente esos pensamientos que le dicen: duda de Él, desconfía de Él, Él te va a abandonar, te ha abandonado. Ahora recuerden que el pastor sufría de gota, una de las enfermedades más dolorosas. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando esta tentación es estimulada por la ansiedad, es muy difícil resistir día tras día y decir: no puedo dudar de mi Dios. Oh Dios, te rogamos que nos libres y nos hagas más que conquistadores por el poder de tu Espíritu Santo, exclama el pastor Carlos Spurgeon. Y ese clamor debería de ser el nuestro todos los días. Oh Dios, te rogamos que nos libres y nos hagas más que vencedores, más que conquistadores por el poder de tu Espíritu Santo. Satanás puede rugir también en el oído del cristiano con blasfemia. Y este es el rugido número 3. Diga conmigo: la blasfemia en el oído del cristiano. ¿Qué significa eso? Pensamientos que susurra a tu oído, que en determinado momento piensas y te asustas y piensas que fueron tus propias palabras, sin darte cuenta que fue algo que puso el enemigo en tu mente y en tu corazón para que maquinaran tus pensamientos. Cuánta pesadilla y terror ha causado Satanás al pueblo de Dios con pensamientos que no eran suyos, sino procedentes de él o de alguno de sus demonios. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Después, cuando el salmista sigue escribiendo, dice: cuando el pensamiento parpadea en un instante el alma, en el alma, Satanás le envía un segundo horror diciéndole: ¿no eres hijo de Dios? De lo contrario no tendrías naturaleza tan vil. Y vienen los pensamientos inmundos a tu mente que Satanás lleva a tu mente, y la escritura nos dice: no hay manera de que evites que lleguen a tu mente. Pero cuando lleguen esos malos pensamientos inmundos, llenos de pecado, los tienes que llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Pero de repente tú dejas de pensar y empiezas a decir, y Satanás empieza a atacar y a condenarte y a acusarte, diciéndote: ¿y por qué estás pensando eso? ¡Qué vil eres! Y eso que eres un hijo de Dios, y eso que vas a la iglesia y cantas y predicas y enseñas y sirves, ¿con el fin de qué? De arrastrarte, desanimarte y hacerte que dejes de buscar al Señor. Aunque usted jamás lo imaginó, fue sugerencia de Satanás, no suya. Estamos en la página 109, ¿sí me siguen? Sorry que se me va, tengo todo mi resumen y haga de cuenta que lo estoy predicando y se me va la onda de decirles dónde vamos. Vamos a la página 109. Luego, después de haber dejado su pecado a su puerta, Satanás se vuelve acusador de sus hermanos y trata de desanimarlos. La excelencia de su fe, haciéndoles imaginar que han cometido el pecado imperdonable de ofender a Dios con sus
pensamientos. Entonces te ataca, te acusa y te desanima. Cuando estés pasando por estos ataques del enemigo, esgrima las palabras de Pedro, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los tres rugidos que estamos aprendiendo hoy, los mismos rugidos los estamos experimentando todos los hijos de Dios constantemente. La intención última de Satanás, buscando a quién devorar, dice el pasaje. Satanás haría trizas al creyente, quebraría sus huesos, lo destruiría completamente si pudiera. La principal intención de Satanás es hacernos miserables. Si por él fuera, tú y yo ya no estaríamos aquí. Nos hubiera destruido hasta el final. Si no lo ha hecho, ha sido por la gracia, la misericordia y el cuidado de Dios, que no nos da más cargas de las que no podemos soportar y resistir. ¿Me dicen amén? Si percibe que nuestra destrucción se puede conseguir más fácilmente con los dulces que con amargos, nos va a dar lo dulce más que lo amargo. Ciertamente preferirá lo mejor que se adapte a su propósito. Cuando pensamos que no hay ocasión para desenvainar la espada, y aquí esto está poderoso. Dile que está a tu lado: cuando te confías, cuando piensas que no hay razón de pelear la buena batalla de la fe y desenvainar la espada, cuando te confías y desatas del costado y te empiezas a despojar de la armadura de Dios pieza por pieza, porque aparentemente todo está bien. Y es entonces cuando somos más vulnerables a los ataques de nuestro enemigo. Cuando tu fe flaquea y cuando descuidas tu vida espiritual. Quitarse la armadura de Dios pieza por pieza es descuidar tu vida espiritual. Y ahora tu postrer estado es peor que el primero. Yo lo he visto, gente que ha sido cristiana, que se ha apartado del Señor y que terminan en lo peor. Y ahora nos dicen que somos lavados del cerebro. Y era uno de nosotros. Y atacan peor que otras personas. ¿Me siguen hasta aquí? La batalla no es nuestra, es del Dios Todopoderoso. Alguien dice amén en una ofrenda de palmas al Rey. La batalla no es nuestra, es del Dios Todopoderoso. Ninguno por los que Cristo murió y a quienes amó serán entregados jamás al poder de su adversario. Gócese de que Satanás pueda molestarle, pero no desgarrarle. Pueda herirle, pero no matarle. Pueda poner encima el pie para exterminarle, pero usted aún se levantará con nuevas fuerzas y dirá: tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Yo le voy a dar más fuertes aplausos al Rey. Último punto, número 4. ¿Cómo podemos vencer a este adversario? Y eso está buenísimo para anotarlo o subrayarlo ahí en su libro y mantenerlo en nuestra mente y atesorarlo en nuestro corazón. El texto dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué debemos de hacer para vencer al enemigo? Resistid firmes ¿en qué? En la fe. Hay algunas tentaciones que solo se han de vencer huyendo de ellas. ¿Me dicen amén? Pero cuando Satanás ruge, hemos de emitir el grito y el clamor de guerra. Correr en este caso sería cobardía que entraña cierta destrucción. Cuando el enemigo viene rugiendo con la persecución, nos tenemos que parar firme, prevalecer y permanecer en nuestra fe y no salir corriendo, negando a Cristo y negando nuestra fe. Supongamos ahora que Satanás ruge con persecución, o supongamos que es calumniado usted o maltratado, ¿se hundirá? Entonces habrá fracasado, dirá usted. Jamás. El que me llamó a la obra es fiel, pelearé hasta el fin.
¿Habrá hecho bien? ¿Habrá resistido y será vencedor en aquel día? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando venga la persecución? ¿Será que vamos a resistir o vamos a ceder ante la presión y nos vamos a retractar de la verdad? ¿Será que nos vamos a silenciar o vamos a seguir predicando la verdad, aún a pesar de las restricciones y las amenazas? Porque eso es lo que vivimos día a día. Una mujer puede estarse desnudando en el internet y no es censurada. Pero nada más hablamos de la palabra de Dios y nos llegan advertencias a diestra y a siniestra. En el podcast tenemos que, me da una lista mi hermano: no digas esto porque nos van a censurar, no digas esto, no digas aquello porque recibimos advertencias. Si sigues hablando de esto, vamos a cerrar tu canal, porque nos acusan de crimen de odio por predicar la verdad. ¿Será que nos vamos a detener de predicar la verdad o vamos a seguir predicando la verdad? ¿Será que estás silenciado o estás compartiendo la verdad? ¿Cuáles son tus esfuerzos porque la verdad sea predicada? Dígame amén o ay Señor. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a evangelizar y le predicaste a alguien de esta verdad que salva y transforma vidas? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste un mensaje cristiano para que alguna persona lo escuchara? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste la sana doctrina? Dígame, ay Señor. Gracias a Dios que no somos de la iglesia que nos encanta compartir las herejías, pero sí me he llevado sorpresas de que hay veces gente de nuestra iglesia compartiendo segmentos de mensajes de pastores herejes. Y digo, come on, ¿no compartes un podcast? ¿Y si estás compartiendo herejías? Y ustedes dirán, pastor, ¿y a qué va todo esto? A lo siguiente: ¿qué más tenemos que hacer? Diga conmigo: resistir. Orar más cada vez que le sea más activo la lucha. Pronto desistirá si descubre que sus ataques lo empujan a Cristo. Si cuando nosotros recibimos los ataques del enemigo, los resistimos y nos refugiamos en oración al Señor, esos ataques nos van a empujar cada vez más ¿a quién? A Cristo. Y cuando Él se dé cuenta, Él va a tener que huir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistidle. Estoy al final de la página 110. Pero ¿cómo? Firme en la fe. Procure obtener un conocimiento claro de las doctrinas del evangelio. Diga conmigo: conocimiento claro de las doctrinas del evangelio. ¿Cómo se resiste al diablo? ¿Cómo se permanece firme en la fe? Obteniendo un conocimiento claro de las doctrinas del evangelio. Conocer la palabra, compartir la palabra, predicar la palabra y después empúñelas debidamente. Esté dispuesto a morir antes que renunciar a una pizca de la verdad revelada de Dios. Esté dispuesto a morir antes que renunciar a una pizca de la verdad revelada de Dios. ¿Por el qué dirán? Por la persecución, por los ataques. Pero mientras el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros la iglesia estamos, diría mi mamá, durmiendo en nuestros laureles, preocupados y poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales en lugar de las celestiales. ¿Me siguen hasta aquí? Luego aférrese a las promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Pero ¿a qué promesas se aferra el cristiano si no las conoce? No lee la Biblia, no la estudia, le aburre, se duerme. Esa es la peor lucha del enemigo. Mire, yo puedo estar viendo teléfono, haciendo cualquier cosa y no me da sueño, pero cada jueves que me vengo a estudiar, Dios mío bendito, estoy una hora y los ojitos se me hacen así y se me pierde la vista y me tengo que levantar y echarme agua. Leo el libro, leo comentarios, leo aquí, leo allá, estudio acá, hago notas y se me hace eterno, porque el diablo siempre anda ¿qué? Atacando, y él no quiere que conozcas el escrito está.
Él no quiere que conozcas la verdad. Él no quiere que sepas las promesas de Dios. Hace unos días hablaba con un hermano y me dice: pastor, ¿verdad que ya un cristiano de unos cuantos añitos debería de haber leído la Biblia por lo menos una vez al año? Le digo: claro que sí, mi hermano. Qué feo es que haya un cristiano de 3 años y que no haya leído la Biblia ni una vez en esos 3 años, completa. Es más, vamos a hacer una encuesta. No se preocupe. Yo los vi todos asustados. No voy a hacer la pregunta. A mí no me gusta dejar en vergüenza a nadie. Pero hágalo en silencio en su corazón. No levante la mano. Pero imagínense que yo le preguntara ahorita de manera pública: ¿quiénes han leído la Biblia completa? Toda, de pasta a pasta. ¿Cuántas veces? Yo les he dicho, yo soy neotestamentario. Y hubo una época en que me esforcé por predicar del Antiguo Testamento. Pero tanto me enfoco en el Nuevo Testamento que han sido 5 o 6 veces que la he leído. Lo he leído el Nuevo Testamento, lo he estudiado. Cuando se trata de leer y conocer la palabra de Dios, el enemigo ¿cómo ataca? Porque sabe que el alimento del cristiano, la fuerza para la debilidad, está en la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Pero cómo nos aburre, ¿verdad que sí? Seminario bíblico 1 hora y 20 minutos. Dios mío. Y nosotros, bueno, pues como les aburre 15 minutos, 1 hora y algo, pues vamos a hacer enseñanzas cortas en podcast de 15 minutos. También nos aburre, pastores, que no son nada chistosos. Mira cómo me entretienen esos chistes graciosos y esos memes en redes sociales. Es que todo requiere esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo estás dedicando a conocer las verdades del Evangelio y las promesas de Dios? Toda el agua que rodea un barco no puede hundirlo. Estas palabras del pastor Carlos Spurgeon las enseñamos en La Forja a manera de ilustración. Toda el agua que rodea un barco no puede hundirlo. Lo que hace peligrar su flotación es que el agua es el agua que tiene dentro. Del mismo modo, si su fe se mantiene firme y es capaz de decidir: aunque Él me matare, en Él esperaré. El problema no es toda la maldad del mundo que representa el agua, el mar. El problema es cuando esa maldad se empieza a meter a nuestra barca y empezamos nosotros a adaptarnos a este siglo y comenzamos a decir: es que no es políticamente correcto, así es que no digo. Y es que esto lastima los corazones de las personas, entonces no voy a hablar del infierno, no voy a hacer la advertencia. Este es un tema muy fuerte porque cuando se predica fuerte parece que el pastor está enojado. ¿Y cómo va a predicar el pastor enojado? Y no es la emoción de un mensaje de exhortación. ¿O qué espere? ¿Qué hace usted cuando disciplina o regaña a su hijo? Ay, mi amorcito bello, no puedes estar haciendo esto. Come on, seamos entendidos. Cuando es un mensaje de exhortación, lo tienes que hacer con exhortación. Si es un mensaje de reprensión, ¿cómo tienes que hablar y predicar? Como un mensaje de reprensión. Pero vivimos en la generación de cristal que de todo se ofende. Y ya no puedes predicar la verdad porque la gente se ofende. ¿Será que tú eres de esa clase de personas? ¿O tú estás dispuesto a decir: aunque Él me matare, en Él esperaré? Satanás puede golpear su escudo, pero no herir su carne. ¿Alguien me dice amén? El conflicto puede alargarse, pero la victoria es segura. Manténgase cerca de la cruz y estará seguro. ¿Dónde vamos a estar seguros? Cerca de la cruz. Diga conmigo: cerca de la cruz. Ponga sus brazos en torno al Salvador. Moribundo, deje que sus gotas de sangre caigan sobre sus pecados, y aunque no pueda verle, crea en Él. Deje que ruja Satanás, no puede hacerle daño. Deje que se enfurezca, su furia es en vano. Solo puede enseñar los dientes, porque ciertamente no puede morder. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Observe su agonía y sudor sangriento, su cruz, su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, y hallará bálsamo para todo temor.
Un saludo cordial para todo sufrimiento. Todo lo que desea y todo lo que su corazón puede desear, con toda seguridad, se encontrarán en Cristo Jesús, su Señor. Y la iglesia dice, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Wow. ¿Cuántos lo están disfrutando? Amén. Impresionante. Vámonos al siguiente tema. ¿Debemos orar en contra de espíritus territoriales? Fíjense que cuando me puse a estudiar bien a profundidad sobre este tema, yo veía videos de personas que defienden en guerra espiritual sobre mapeo espiritual, espíritus territoriales, y me di cuenta que todos usaban hasta los mismos ejemplos, los mismos versículos bíblicos. Es como si agarraran un libro, lo leyeran y ese fuera su fundamento. Evidentemente, hay un escritor llamado Peter Wagner, tiene uno de los libros más famosos, Confrontemos las Potestades, y tiene varios libros sobre supuesta guerra espiritual. Y él malinterpreta varios pasajes de la Biblia, los aplica de una mala manera, y luego vienen todos estos predicadores simplemente a repetir lo que aprendieron en el libro. Ahora, aquí hay un problema. El problema que nosotros hemos tratado de evitar. En nuestro seminario bíblico nosotros elegimos los mejores libros, pero no hay libro perfecto. De todo hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero elegimos los libros que son más bíblicos y con una correcta interpretación bíblica. Nosotros pudimos haber tomado un libro sobre guerra espiritual, pero ¿qué pasa si ese libro sobre guerra espiritual no interpreta bien los pasajes bíblicos? El pastor Carlos Spurgeon en cada capítulo hace un análisis hermenéutico y te explica el significado del texto. El problema es que estos pastores que andan predicando sobre estas cosas no hacen un análisis exegético de esos pasajes que se encuentran en estos libros. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Y luego me voy a ir de lleno al tema. Usan, por ejemplo, Daniel 10, 13 y el 20 y el 21 para hablar acerca de espíritus territoriales. Daniel está ayunando y orando, ¿se recuerdan? Él llega un ángel y le dice: tu oración fue escuchada desde el principio, pero un mensajero fui estorbado por el príncipe de Persia, hasta que llegó Miguel, ¿verdad que sí? Y vino a mi ayuda, y entonces pude traerte la respuesta a tu oración. Ahora, ellos dicen: los reyes o el príncipe de Persia y de Grecia son espíritus territoriales. Entonces ellos enseñan y dicen: tienes que ir a algún lugar y tienes que hacer un sondeo espiritual y poder distinguir los espíritus que se mueven en cada área. El problema está aquí. El pasaje no se refiere a un solo espíritu geográfico, se refiere a imperios. Note esa gran diferencia. Está hablando del príncipe de ¿qué? De Persia. ¿Y cuántos territorios ocupaba Persia, el imperio? Y luego habla del príncipe de Grecia. ¿Cuántos países tenía Grecia? ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué es lo que realmente dice el pasaje? El pasaje no está buscando ni apuntando a espíritus ligados al poder de los imperios y de los territorios, sino más bien está hablando de la relación que hay entre lo celestial y lo político. ¿De qué habla el pasaje? La relación entre lo celestial y lo político. ¿Cuántos se acuerdan de lo que sucedió en la batalla del Armagedón en el libro de Apocalipsis? ¿Quién lo reunió para hacer guerra en contra de Cristo? Espíritus engañadores que susurraban a los oídos de los gobernantes para hacer guerra en contra de Cristo. De eso está hablando el pasaje. Hay espíritus en las regiones celestes que, así como veíamos en el libro, susurran pensamientos en los políticos para ir en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios. En otras palabras, está diciendo: esto que tú ves como oposición en contra de Israel,
Todo lo que tú estás viendo en este exilio y todo lo que está sucediendo tiene una influencia tanto política como espiritual. No quiere decir que haya espíritus territoriales. Por ejemplo, eso sucede hasta en los presidentes. Hay un presidente que está siendo influenciado espiritualmente en contra del cristianismo y es liberal. ¿Y qué va a venir a hacer? ¿Y qué políticas va a comenzar? Políticas en contra de Dios, en contra de su voluntad. No necesariamente es que en Guatemala ya descubrimos que hay un espíritu de esto. En México hay un espíritu de esto. El problema que ellos tienen, los que piensan así, es que hay países divididos como Brasil y otro país, y que en la línea divisoria hay uno y otro. Y ahí, ¿cómo explicas que es un espíritu territorial? No hay manera. Ahora, tú hablas de espíritus territoriales por país, pero la sociedad cambia hasta de pueblito a pueblito. No podemos confundir el cambio de sociedad con espíritus territoriales. ¿Me estoy explicando o no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que el libertinaje que está en Nueva York lo van a encontrar en Georgia? Muy difícil. ¿Por qué? Por la cultura y la sociedad, por quienes lo habitan. Ahora, si nos traemos a todos los habitantes de Nueva York, ¿el espíritu territorial se va a quedar en el territorio geográfico o se va a venir para acá? El problema. Pensemos. No está en un territorio geográfico, la maldad está en la gente. No existen los espíritus territoriales, lo que existe es la maldad del ser humano. Y sí, hay características en las personas y hay ciertos barrios que se caracterizan por más crimen, porque desafortunadamente así es el ser humano. ¿Me siguen hasta aquí? No se conocen, pero sí se juntan. La persona que es mala va a terminar con una persona mala. Hoy yo estaba tan frustrado que estaba conversando con mi hermano y le dije: si Estados Unidos no hace algo en todo lo que está pasando, yo no sé a dónde vamos a llegar. Pero yo tengo una idea, le digo: ¿por qué no hacemos como en la Biblia, que había una ciudad solo para criminales? Hay que hacer una ciudad para criminales, cercada todo alrededor, y ahí que se maten entre ellos, que se roben entre ellos, que se acuchillen entre ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Creo que sería una muy buena manera. ¿Por qué? Porque la maldad del ser humano está en el ser humano. Simplemente que si yo llego con todos ustedes llenos de maldad a un lugar, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que todos somos ladrones, asesinos y violadores y llegamos a un pueblito que ha sido considerado sano todo el tiempo. ¿Cómo vamos a marcar ese pueblito? No son espíritus territoriales, es la maldad que gobierna por Satanás a las personas. ¿Me siguen hasta aquí? En el caso de los gobernantes, ellos son influenciados por Satanás para ir en contra del cristianismo, en contra de la voluntad de Dios, e incluso hacer leyes y edictos, lo hemos visto en todo el tiempo, en contra de la voluntad del Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, el énfasis del pasaje no está en que estuvo estorbado por el príncipe de Persia, sino en la respuesta de la oración. Y ese es el problema que tenemos en interpretación bíblica. El pasaje dice una cosa y en lugar de enfocarnos en el énfasis del pasaje, nos vamos en las cosas secundarias. Un ejemplo: que había un hermano cuando yo no era pastor, simplemente me congregaba en una iglesia y servía en una iglesia, que cada estudio bíblico salía, el pastor Miguel es testigo, salía con la misma pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuando Jesús sanó a Lázaro, resucitó a Lázaro, ¿cómo salió? Porque le dijo: sal fuera. ¿Será que salió levitando? ¿Se quitó las vendas? ¿Salió brincando de a brinquito? Yo dentro de mí decía: ¿y a quién le importa? El énfasis del pasaje está en el poder milagroso de que Cristo resucitó a Lázaro, no en cómo salió. El énfasis del pasaje de Daniel no está en que le estorbó el príncipe, sino en que Dios respondió la oración de su siervo. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ahora, el problema es que en estos libros no solamente hacen un mapa
de espíritus territoriales, sino que también les pone nombres a los demonios. Imagínese usted. ¿Ha escuchado sobre el espíritu de Pitón? Hay un libro de un pastor que escribió que el espíritu de Pitón. Yo digo, ese no me lo sabía porque no lo he visto en la Biblia. Ellos mismos le ponen nombres a los diferentes espíritus. Yo me atrevería a darle nombres a los espíritus que la Biblia les da nombres, y hasta ahí. Lo que uno debe de hacer, y la esencia está en la perseverancia de la oración y en la santidad, no en los espíritus territoriales. Otros dicen en Deuteronomio 32, 8 y 9, que es otro de los pasajes que usan, que las naciones fueron asignadas a seres espirituales. ¿Ok? Pero en realidad ese pasaje no dice eso. Lo que está diciendo el pasaje y enseñando ese pasaje es que desde el principio el Señor dividió las naciones y estableció las fronteras. Y dentro de establecer esos territorios para las naciones, a manera soberana le dejó un territorio especial para su pueblo, Israel. ¿Me siguen hasta aquí? Eso habla de la elección de Israel, de la fidelidad de Dios para su pueblo Israel. Pero nosotros no vemos en el Nuevo Testamento nada, absolutamente nada de que haya que hacer un mapeo o un mapa espiritual. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo en sus 2 viajes misioneros, que es el modelo que utilizan los misioneros para hacer misiones? Valga la redundancia. ¿Qué hacía? A ver, ayúdenme. Primero oraban. Y el Señor les decía a dónde ir. Pasa por Macedonia. Después de ahí, ¿qué más hacían? Trazaban por territorio los lugares que iban a visitar. El apóstol Pablo lo hacía de esta manera. Él quería predicar en lugares donde antes no se había predicado. Entonces viajaba y hacía su mapa. Voy a viajar por aquí, voy a ir, y luego voy a dar una vuelta a todas las iglesias que establecí de regreso para llegar acá. Y se quedaba cierto tiempo en cada región. Nunca ves a ningún apóstol ni ningún misionero en la Biblia o acompañante de viajes misioneros diciendo: oren para descubrir cuál es el espíritu territorial que opera. Oren para que se vaya la legalidad de ese espíritu. Oren para que... No ves nada de eso. ¿Me siguen hasta aquí? Simplemente ves que hay que predicar el evangelio donde no se ha predicado. No importa qué es lo que haya, no importa la maldad que haya. El apóstol Pablo visitó lugares donde había mucha magia, visitó lugares donde había mucha perversión sexual, visitó muchos... Sea lo que haya, lo que sea, nuestro llamado es a ir y sembrar la semilla del evangelio con el poder del Espíritu Santo, con la predicación y la enseñanza de su palabra. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Luego usan Marcos 5, 9 y 10. Ay, Dios mío, yo escuché una prédica de esta hermana y digo, ay, Dios mío bendito. Habla acerca de cuando Dios echó fuera a esa legión de demonios. Entonces ellos dicen que esa región, ¿okay?, era un territorio que de manera legal estos demonios tenían. Y empiezan a decir un montón de fantasías, como que se han dado cuenta que hay ciertos lugares y ciertas carreteras donde siempre se accidenta la gente. Y hay ciertos pueblitos donde siempre pasan las mismas cosas. ¿Se han dado cuenta? Pues eso es porque están gobernados por espíritus territoriales de muerte de esa manera. En mi país había uno, dice ella, que se caracterizaba porque en esa carretera siempre se moría la gente con accidentes. Hay un espíritu de muerte por accidentes. Y utilizaba como base este pasaje. Yo con ganas de decirle, hermanita, no son los espíritus, es la carretera que está bien mal hecha. Por eso toda la gente se accidenta. O ustedes van a creer que, porque también contó esta, hay espíritus que el espíritu de muerte andan dando. Porque hubo 10 troqueros que por este lugar, y es la misma historia en todos los países, eso es lo que a mí me causa risa.
Porque esa señora es de Cuba y esa yo la he escuchado en mi país y la he escuchado en muchos otros. La misma historia. Había unos camioneros que recogieron a una muchacha que les pidió raite. Entonces estuvieron platicando todo el camino y la dejaron en su casa. Aquí bájame, la dejaron en su casa. Ellos se fueron a descansar y cuando se levantaron al siguiente día encontraron una prenda, una ropa de la muchacha. Y entonces el camionero fue a dejar la prenda de la muchacha a su casa y pregunta por la muchacha y le dice: aquí no hay ninguna muchacha, aquí no vive nadie con esas características. Es que me dejó esta prenda. Oh, esa prenda es de mi hija, pero murió hace 5 años. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Todos, en diferentes países. ¿Me estoy explicando? Entonces dicen que son espíritus territoriales. Ahora, el texto no nos habla de que legalmente tenían ese territorio, porque ella dice que nadie podía ni entrar ni salir, porque tenían legalidad en ese territorio. Come on, la Biblia dice que nadie podía entrar ni salir porque los endemoniados andaban como locos y querían perseguir y matar a la gente. Entonces nadie por temor se atrevía a entrar ahí. Eso no es un espíritu territorial, eso no es legalidad de un territorio. Es más, el texto no autoriza a la iglesia a negociar con los demonios sobre regiones. ¿O sí? ¿O ustedes creen que negociaron con Jesús y le dijeron: Señor Jesús, no, sácanos de aquí, pero mándanos a otro lugar y vamos a negociar territorios? No. Muestra a Cristo imponiendo su señorío. ¿Me dicen amén? Luego usan Apocalipsis 2:13, donde está la iglesia de Pérgamo, y dice que fue el centro, era la casa de Satanás. ¿Por qué dice eso? Porque había el culto imperial. Porque si hablamos de las mensaje a las 7 iglesias, había unas iglesias donde había una depravación sexual con sacerdotisas y orgías, que ahí yo diría que estaba más Satanás que en otro lugar. No sé si me estoy explicando. Entonces ellos dicen: es que se dice que ahí vive y habita Satanás. Yo les hago una pregunta: ¿de verdad Satanás tiene un lugar donde vive? ¿Dónde tiene su casa Satanás? Pregunto yo. Porque ellos dicen que él habita un territorio y que tiene su casa propia. La Biblia no habla acerca de eso. Simplemente donde está el trono de Satanás, está hablando de que ahí hay una idolatría que adora a los emperadores. No que geográficamente sea la casa de Satanás, sino de manera simbólica. ¿Me siguen hasta aquí? Porque todo pecado es producto ¿de quién? De Satanás. Ahora yo les hago una pregunta: ¿en dónde vive Satanás? Pregunta seria. En las regiones celestes. ¿Y qué gobierna? Es el príncipe de todo el mundo. ¿Me siguen hasta aquí? No es como que decidió hacer su casa en algún lugar. Porque la hermana de Rebecca Brown dice que él tiene su casa, ¿okay? Y que ahí lo visitaba una señora, y que esa señora tuvo relaciones sexuales con Satanás, y que después de tener relaciones sexuales entonces se convertía en sacerdotisa de Satanás. ¿No lo han leído? No lo lean, no vale la pena leer todas esas fantasías. Ay, Dios mío bendito. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, vamos adelante entonces. Ya les expliqué de qué se trata. El fondo histórico entonces de Daniel, ya se los expliqué. Lo cultural. ¿Cuál es la interpretación correcta entonces de Daniel? Describe un evento particular en la historia de la redención. No es un manual de oración contra entidades específicas. Daniel nunca ora al príncipe de Persia ni intenta reprenderlo. ¿Ora a quién? A Dios. ¿A quién se debe de orar? A Dios. ¿Intentó reprender al príncipe de Persia como intenta reprender a los espíritus territoriales y atarlos? No, no está en la Biblia. Es una falsa enseñanza creer que debemos identificar, porque no solamente es identificar, hay que darles un nombre. Y luego, con oración intercesora, hay que derribar esos espíritus. Al príncipe de cada ciudad, país,
para que el evangelio avance. ¿Qué dice la Biblia que se tiene que hacer para que el evangelio avance? Predicar el evangelio. Y antes de predicar, ¿qué? Hay que orar para que Dios recorra el velo del entendimiento de las personas y le resplandezca la luz. No se ora por espíritus territoriales, se ora por las personas. Dice la palabra de Dios que nadie puede llamar Señor al Señor si no es, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da convicción de juicio, pecado? El Espíritu Santo. Por eso cuando el misionero va a predicar, el evangelista va a predicar, ora y clama al Espíritu Santo para que toque los corazones, para que ministre las vidas. No se ponen a reprender espíritus, no se ponen a hablarle a los espíritus. Hay que hablarle a Dios, el único que puede recorrer el velo espiritual para que nos resplandezca la luz del evangelio. A Él es a quien debemos de orar. ¿Alguien dice amén? Dale más fuertes aplausos al Señor. ¿Cuál es la estrategia bíblica? Orar, ya les dije. Luego predicar el evangelio. ¿Qué más? Vivir en santidad y orar a Dios. Dar testimonio de lo que Dios, de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Me siguen hasta aquí? All right, vamos adelante. El uso incorrecto entonces de Marcos se usa para afirmar que debemos preguntar nombres a demonios y conocer jerarquías territoriales. Porque el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Siempre hay que preguntarle a un endemoniado cómo se llama el espíritu. ¿En guerra espiritual? No, la Biblia no dice de eso. Ustedes vean los endemoniados y los mismos endemoniados manifiestan el demonio que tienen. No es necesario preguntarles. El Señor Jesús le preguntó para que la gente viera la capacidad del poder de Dios para obrar milagros, porque sabía que no era uno, eran legiones. Y que la autoridad de Cristo, ante su autoridad se sujetan legiones. Pero por ejemplo, el apóstol Pablo le cansó una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Le preguntó: ¿cómo te llamas? No, porque hacía negocio con ella. Él sabía que tenía un espíritu de adivinación y le estorbaba. Pero cuando le reprendió y lo sacó fuera, hasta que el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ya hazlo. Él ganas le sobraban, pero no lo hizo hasta que el Espíritu de Dios le dio la orden. No, es que si tú no averiguas su nombre no va a salir fuera. Come on, ¿dónde está el poder? ¿En el nombre? ¿Conocer el nombre? ¿O en el poder de Cristo, que hace todas las cosas posibles? La interpretación correcta es que Jesús nunca busca información estratégica, sino busca revelar la magnitud del poder que está por someter a este endemoniado. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante. Entonces, los errores en la guerra espiritual territorial. Número 1, enfocar la oración en el enemigo en vez de en Dios. ¿A quién se hace nuestra oración? A Dios. ¿Saben que yo cometía ese error? Yo me la pasaba hablándole a Satanás. Satanás, vete de aquí, fuera, no tienes parte ni suerte. Porque así venía instruido. Ahora ya no le hablo a Satanás, ya aprendí que a quien le debo de hablar es a Dios. A Satanás el único momento cuando le hablas es para reprenderlo. Y ya aprendimos que es mejor decirle que el Señor te reprenda. Y lo mejor es orar a Dios y decir: escrito está, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ellos en guerra espiritual le hablan más al enemigo que orarle a Dios. Ese es el problema. Número 2, creer que la iglesia debe limpiar la atmósfera antes de evangelizar o de pararse en un lugar. Yo antes de ir a algún lugar, dicen, lo primero que hago es identificar, y cuando llego a un lugar yo le digo al Señor: limpia la atmósfera, Padre, limpia los aires. ¿Me siguen hasta aquí? En Hechos el evangelio avanza sin rituales de limpieza espiritual y atmosférica. ¿A dónde llegaban los apóstoles a predicar? A las sinagogas. O llegaban limpiando la atmósfera. Porque escuché a un podcaster cristiano que decía que no se movía la presencia de Dios si no había alabanza, adoración y música, porque eso creaba la atmósfera para que Dios hablara y se manifestara. Y como soy un pastor bíblico, yo me imaginé a Pablo llevando su grupo de alabanza donde quiera que llegaba. A ver, tóquenme la de está cayendo aquí, porque si no la presencia de Dios no se derrama.
Tú puedes ver el modelo bíblico de que el poder está en la palabra, el poder está en la oración, el poder está en la obediencia de los hijos de Dios. Esa es la manera en que Dios limpia la atmósfera en la evangelización, no con rituales de limpieza de espíritus territoriales atando al hombre fuerte. Usar nombres y supuestas jerarquías de demonios, otro error. No hay nada en la Biblia que nos mande a eso. Transformar la intercesión en una confrontación directa. Santiago nos enseña en el 4:7 que debemos de depender en el Señor. ¿Me dicen amén? Y que el Señor reprenda al enemigo. Lo correcto que tenemos que hacer: predicar el evangelio, orar a Dios por valentía, por denuedo para predicar su palabra, vivir en santidad y por resistir al diablo. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Déjenme ver qué materiales voy a dar de aquí, porque hubo uno que me impactó. All right. Bueno, cuando el apóstol Pablo es en Éfeso, el apóstol Pablo está predicando en Éfeso. ¿Ok? Y esto me lleva, este es parte del último tema. ¿Están listos para este tema? Este está más sencillo. Digan conmigo: los objetos ungidos. ¿Cuáles son los objetos ungidos? A ver, ustedes se lo saben. ¿Ah? El pañuelo ungido que venden en Enlace. ¿Qué más? El aceite de la santa unción con 40 días de ayuno y oración. Cabe mencionar, porque si no, no se vende. ¿Ok? $40 el frasquito. ¿Ok? ¿Qué más? El agua, ¿verdad que sí? Del Jordán, ajá. La estaquita de la cruz de Cristo, una partecita del manto sagrado, ¿verdad que sí? Un montón de cosas. Haga de cuenta que estamos hablando de pare de sufrir. El problema es que pare de sufrir ya se está introduciendo en las iglesias cristianas evangélicas. Ya hay pastores vendiendo aceites ungidos. Ya hay pastores vendiendo pañuelitos. Ya venden su saco. ¿Ok? Entonces, ya se venden amuletos, ya se hacen rituales con fotos de los parientes. Ya parece brujería, ¿verdad que sí? Es más, hay algunos que te piden un pedacito de la prenda de un pariente tuyo, que para que venga a los pies de Cristo. Estamos viviendo en tiempos demasiado peligrosos. Y ahora, ¿cuáles son los pasajes de los que ellos se aferran? ¿Ok? Vamos a ver el primero de ellos. Está en Hechos 19, 11 y 12. Hablando acerca del apóstol Pablo en Éfeso. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿Quién hacía milagros? ¿Quién hace los milagros? ¿Por la mano de quién? De Pablo. Ahora, ¿cómo ustedes interpretan esto? Porque de ahí se agarran. Yo digo, wow. ¿Ok? De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños. Los paños era lo que se ponía aquí para evitar que el sudor les cayera a los ojos. Ojo aquí. Y los delantales de su cuerpo eran los cinturones con los que se amarraban y se ceñían las túnicas. Entonces se llevaban los paños, ¿ok? Aún se llevaban los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y cualquiera que lee ese pasaje dice: ¿ya ve, pastor? Objetos ungidos. Ya vimos un paño ungido, ¿qué más? Y un delantal ungido. Ahora, ¿en qué momento sucedía esto? Eso está súper interesante, ¿ok? Si no termino, se lo sigo contando la próxima semana. En la ciudad de Éfeso se acostumbraba a dormir y tomar la siesta porque había demasiado calor desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todo el mundo durmiendo. Entonces había un hombre que le prestaba un lugar de conferencias, un cuarto, un local al apóstol Pablo, ¿ok? Su nombre es Tirano. Y el apóstol Pablo predicaba, enseñaba y sucedían milagros entre la 1 y las 4, cuando todo el mundo estaba durmiendo, porque después de las 4 empezaban a trabajar.
hasta la madrugada a veces. Y el comentarista Berkeley dice, es impresionante cómo la gente con amor a Cristo, con amor a la palabra, con la necesidad de querer aprender, a la hora que deberían de estar durmiendo, se esforzaban para ir a la reunión de estudio bíblico. Y hoy en día tenemos que andar viendo qué se acomoda a la gente. Y la gente dejaba de dormir y se sacrificaba por ir a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Ok? Después de ahí, ¿qué significa entonces? Bueno, en la ciudad de Éfeso se caracterizaba, ¿ok? En el mundo grecorromano era común por atribuir poder a objetos mágicos. Entonces Lucas, el escritor de Hechos, está subrayando que había milagros extraordinarios que los hacía ¿quién? ¿Quién? ¿Los pañuelos? ¿Pablo o Dios? Dios. Ahí quedamos claro porque Lucas lo dice. Pero cuando habla de los pañuelos nos está dando un indicio del contexto histórico cultural de los efesios. Ellos creían en el poder de objetos. Ellos creían en muchas de estas cosas fantásticas que sucedían, ¿ok? Habla de milagros extraordinarios, literalmente milagros que no eran comunes. Y aquí viene la interpretación correcta. Fueron milagros llevados a cabo por la soberanía de Dios. Diga conmigo, el Dios soberano. Entonces, ¿qué hizo Dios de manera única y solamente en este pasaje? Viendo cómo la gente ponía la fe en los objetos, Dios en su soberanía permitió que aún estos objetos, a través de ellos, surgieran milagros, solamente para demostrar que el poder no estaba en los objetos. El poder no estaba en Pablo, sino en el Cristo que predicaba Pablo. Un Dios más poderoso que cualquier magia que se hacía en ese lugar. ¿Es esto una regla para decir, llévense mi saco porque está ungido? No. ¿Les voy a dar un poquito de mi unción porque luego se me acaba? No. ¿Me siguen hasta aquí? No habla de eso. Sí, aún los enfermos sanaban cuando se llevaban estos objetos. Así como la mujer que tocó el borde del maestro. Si tan solo toco, ¿qué? El borde de su manto. ¿Qué la sanó, el pedazo de tela o Cristo? Pero Dios en su misericordia permite que estos milagros extraordinarios, ¿me siguen hasta aquí? Sucedan, porque ¿qué es lo que dice el texto? Y hacía Dios milagros, ¿qué? No nada más milagros, milagros no comunes. ¿Siguen sucediendo estas clases de cosas hoy? No. Fue un momento específico por la soberanía de Dios y no repetible. En todo el Nuevo Testamento no vamos a ver otro ejemplo de eso. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces podemos vender pañuelos ungidos para que sanen, aceitito. Eso es puro negocio. El poder no está en el objeto, sino que está en Dios. Y cierro con este, Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese es el que más se usa para el aceite ungido. Les voy a explicar a qué se refiere el apóstol Pablo, Santiago. Número 1. Y no les voy a dar todo el análisis léxico sintáctico del vocabulario en griego. Se los voy a resumir bien sencillo, ¿ok? Aquí va. Llamen a los líderes, a los pastores de la iglesia, a los ancianos de la iglesia para que hagan oración comunitaria, ¿ok? Y después de ahí, únjalos ¿con qué? Con aceite. Usualmente se usaba en los tiempos de Santiago aceite de oliva. Y aceite de oliva mezclado con otras hierbas o puro se utilizaba como medicina. ¿Ok? Y como se utilizaba como medicina, traía sanidad en muchas ocasiones porque es algo natural. De hecho, hoy se recomienda, tómatelo y te va a ayudar para un montón de cosas, porque tiene propiedades de salud. Lo que está diciendo, y se los voy a parafrasear, lo que está diciendo Santiago es,
Vayan y oren en comunidad. ¿Ok? Y luego denle la medicina. Y estas dos cosas, la oración y la medicina, háganlo en el nombre de Cristo Jesús, porque al final de cuentas Él es el que sana. ¿A través de qué? A través de la oración y de la medicina. ¿Cuál es el problema con esto? A mí me enseñaron que si yo me tomaba una pastilla Tylenol era porque no tenía fe. No le creía a Dios. Y esas iglesias, a ti te falta fe si usas la medicina. Santiago está diciendo todo lo contrario. Está hablando del aceite a manera medicinal, no el aceite de la santa unción. No sé si me estoy explicando. Sino el verdadero aceite que se utilizaba como medicina de manera literal. Oren y denle medicina. Y lo mismo hacemos hoy en día. Vamos a orar por alguien, pero le decimos, tómese su medicina, porque al final de cuentas las dos cosas las hacemos en el nombre del Señor, porque al final de cuentas Él es el sanador, sea que quiera usar la medicina o sea que quiera usar solamente la oración, porque Él hace como a Él le place. ¿Significa esto que el aceite tiene poder curativo porque es un aceite ungido que le puso una persona? No. Ahora, cuando vamos al aceite, el aceite tenía un uso para diferentes cosas. Se utilizaba para consagrar, se utilizaba para dedicar, se utilizaba para ungir reyes, un montón de usos. Y yo descubrí esto, y con esto cierro en el análisis hermenéutico. En el contexto, Santiago está hablando de una iglesia que debe de estar unida con los necesitados. En medio de la pobreza, en medio de la necesidad, en medio de las enfermedades. Y lo que él está diciendo es, la iglesia deben de estar todos juntos. Y si yo les pudiera decir qué sanidad necesitan, es una sanidad del alma y del corazón. Deben de estar unidos. Lloren con los que lloren, rían con los que rían, gócese con los que se gozan, ayúdense mutuamente. Pero nada tiene que ver con vender el aceite de la unción. O les hago una pregunta: cuando nosotros ungimos con aceite, porque representa el deseo nuestro de que el Espíritu Santo de Dios esté en la vida de las personas, ¿significa que por el hecho de tocar a una persona con aceite se va a sanar? Todo recae ¿en qué? En la voluntad de Dios. Es un acto simbólico. Ahora, si yo le echo aceite a una persona para dedicarla al Señor, ¿significa eso que no se va a apartar del Señor nunca? No, porque depende de sus acciones. Es un acto simbólico del deseo del ministro, del deseo del pastor. Señor, sánalo. Y de manera simbólica hoy utilizamos el aceite, pero ya no con fines medicinales como literalmente habla el pasaje, sino de manera que simbólica. Pero eso no nos da derecho de vender el aceite de la unción. Porque si no, para recaudar fondos pro templo, el próximo domingo nos vamos a comprar un galón a Sam's, hacemos frasquitos, le ponemos un sticker, llamamos a los pastores, líderes e intercesores y le damos duro 40 días imponiendo manos sobre el frasquito, y luego vendemos a 50 el frasquito y hacemos un dineral. Y la gente va a creer que con el frasquito va a venir prosperidad, se le van a acabar los problemas, todo lo que prometen esa gente. Pero en realidad todo eso sucede con tu intimidad con Cristo, tu relación con Cristo y tu obediencia a Cristo, no por el aceite. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. ¿Dudas o preguntas en los minutitos que nos quedan?